Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual se titula El nombre del Señor. Este es el estudio que el Señor me ha entregado en este día de hoy para impartirles a todos vosotros. Bueno, nada, vamos a comenzar. Yo tengo mi Biblia aquí. Si tiene usted su Biblia, hágase con ella para que vayamos verificando las escrituras punto por punto, desglosando todo lo que el Señor me ha entregado en este día de hoy para este estudio, el cual se titula El nombre del Señor. El nombre del Señor. Si usted no tiene su Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No es ningún obstáculo para usted escuchar la palabra de Dios, pero cuando usted pueda, hágase con una Biblia para que usted también verifique punto por punto que todo lo que este vaso, este instrumento que está aquí de parte del Señor le está diciendo va de acorde a la palabra y no le está contrario al Señor. Bueno, yo tengo mi Biblia, vamos a comenzar yéndonos a los evangelios. Vámonos al primer evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, para los que son nuevos, ¿no? Mateos 28, versículo 19. Mateo capítulo 28 y el versículo es el 19. Vamos a presentarle la palabra al Señor primeramente. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y la gloria es de Dios. Bueno, el nombre del Señor, amén. Mateo capítulo 28 versículo 19. Por tanto, amén, estas escrituras corresponden a la gran comisión, amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Esta instrucción dejó el Señor, amén, que se bautizasen, amén, que fueran por todas las naciones y hicieran discípulos, bautizándolos, amén, en el nombre del Padre, amén, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La gran comisión. Amén. Para esto nosotros tenemos que saber cuál es el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál es el nombre del Señor? Para que nosotros cumplamos con la misión de bautizar a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el nombre del Señor? Este es el estudio de este día de hoy. Amén. Este es el título de este estudio que nos ha entregado el Señor en este día de hoy. El nombre del Señor, porque el Señor dejó la instrucción de que se bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? Amén. Ya que Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre, sino que el Padre, en el nombre del Padre, el Padre tiene un nombre, en el nombre del Hijo, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, hay un nombre, amén, hay un nombre que hay que descubrir que solo el Señor no lo puede revelar, amén, porque humanamente nosotros no vamos a lo que se va a todo el mundo. Si Dios no te revela cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ya que sabemos que Padre no es un nombre. ¿Por qué Padre no es un nombre? Amén. Cuando nosotros tenemos hijo, por ejemplo, a la madre, al tener un hijo se le llama madre, amén. Al padre, al tener un hijo se le llama Padre, pero ese no es su nombre. Esa persona tiene un nombre. Amén. Al hijo, cuando un padre lo tiene, es un hijo. ¿Verdad que sí? Pero el nombre del hijo es el nombre de esa persona, no es hijo porque corresponde a que sea hijo, pero no es su nombre. Espíritu Santo no es un nombre. ¿Por qué? No es un nombre, el Espíritu es lo que nosotros tenemos, amén, es la vida que tenemos, es lo que nos da vida, amén.
como dice el Señor en su palabra, la fe sin obra, amén, está muerta. Asimismo, un cuerpo que no tenga un espíritu está muerto. Amén. Cuando una persona muere, que se le va el espíritu, ese cuerpo queda muerto. Entonces el espíritu es la vida. El espíritu no es un nombre. Amén. Entonces en la Gran Comisión también hay una comisión que toca investigar cuál es el nombre del Señor. El nombre del Señor. Amén. Si tú abres tu corazón al Señor, hoy el Señor te lo va a mostrar aquí con las Escrituras. Amén. Habiéndole tu corazón al Señor, verificando las Escrituras, amén, tú vas a comprobar cuál es el nombre del Señor, ya que os he explicado que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es un nombre. Amén. Padre es una condición. Al tener un hijo te conviertes en padre. Hijo no es un nombre porque cuando tu padre te tiene te conviertes en hijo. Espíritu Santo, tu espíritu no es un nombre porque tu espíritu está dentro de ti, te da vida. Amén. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos una tarea, ¿no? Vamos a continuar. El nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Amén. Bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un nombre que comparten. Es un nombre que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un nombre que comparten. Amén. ¿Cuál es el nombre del Señor? Entonces ahora vamos ya arrancando de Mateo, partiendo de Mateo, vámonos a Mateo. Aquí en este día de hoy vamos a ir a las Escrituras y vamos a volver, ir y volver, vamos a estar así. Amén. Porque es distinto este estudio de este día de hoy. Amén. Mateo capítulo 3. Vámonos a Mateo y el capítulo es el 3. Capítulo 3, versículo 13 y el 17. Vamos a estar leyendo. 13 y el 17. Esta escritura corresponde al bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Amén. Y el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aquí estaba Jesús bautizándose. Amén. Estaba Jesús bautizándose. Amén. Y cuando él se bautizó, en el 17, el versículo 17 nos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién es el Hijo? El Hijo sabemos que es Jesús. Amén. El Hijo es Jesús, por tanto ya conocemos el nombre del Hijo. Amén. Bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hemos llegado a nuestra primera, ¿cómo se puede decir? A nuestro primer descubrimiento. Ya hemos descubierto cómo se llama el Hijo. El Hijo se llama Jesús. Y Jesús, amén. Y el Señor, que es Jesús, ordenó, amén, que se bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea que vamos bien. El nombre del Hijo es Jesús. Ahora nos toca investigar cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo. Amén. Ya sabemos que el Hijo es Jesús. Amén. Y hubo en el 17, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Hijo, ¿cómo se llama? Jesús. Bautizarlo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya conocemos el nombre del Hijo. El nombre del Hijo es Jesús. Amén. Quizá hayan personas que digan: pero eso lo sabemos, que el Hijo es Jesús. Eso lo sabemos, pero hay personas que no lo saben. Amén. Hay personas que no lo saben. Amén. Y me parece bien que lo sepa, pero por todo lo que no lo saben, debemos de aprender cuál es el nombre, ya que os he explicado que Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre. Amén. Y hay muchas personas bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no pronuncian el nombre del Señor, no lo pronuncian, sino que dicen: te bautizamos o te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero ¿cuál es el nombre del Señor? Amén. Porque hijo es una condición. Amén. Cuando el Padre me tiene, me convierto en hijo. Cuando el Padre tiene un hijo, se convierte en Padre. Entonces no es un nombre. Amén. Y el Espíritu es el que te da vida. Entonces Espíritu no es un nombre. Ya sabemos el nombre del Hijo. El nombre del Hijo sabemos que es Jesús. Vamos a continuar. Mateos capítulo 17, los versículos van a ser el 5 y el 8. Amén. Capítulo 17, versículos 5 y 8. Amén. Esta escritura corresponde la transfiguración. Amén. El 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Amén. A él oí. ¿Quién estaba hablando aquí? El Padre estaba hablando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Amén. ¿Quién estaba hablando? Aquí estaba hablando el Padre. Amén. ¿Y quién es el Hijo? Ya sabemos el nombre del Hijo. El Hijo es Jesús. El Hijo se llama Jesús. Pero el nombre del Padre, ¿cuál es? Amén. ¿Y quién estaba hablando? Amén. ¿Quién estaba hablando ahí? Amén. El Espíritu es el que da vida. El que hablaba era el Espíritu. Amén. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Amén. Para que nosotros cumplamos con lo que el Señor nos dejó. Amén. Y el 8. El 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿A quién vieron solo? A Jesús solo. Amén. ¿Qué nos confirman estas escrituras? Que en este momento, amén, que el Padre habló, porque fue el Padre el que habló. Mi Hijo amado es su Hijo. Amén. Está hablando como Padre. Jesús no habló. El que habló fue el Padre. Solo una voz se escuchó. Pero ellos a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Por qué vieron a Jesús solo? Amén. El Padre le hablaba desde esta nube, le hablaba el Padre. Amén. Pero ellos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Vamos a continuar. Ahora vamos a irnos a Marcos. Marcos capítulo 1. Capítulo 1, versículo el 10 y el 11. Esta escritura corresponde al bautismo de Jesús. Luego, en el 10. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma descendía sobre él. Amén. Cuando Jesús le bautizó Juan, amén. El profeta Juan vio abrirse los cielos y el Espíritu descendía sobre él. Amén. Como paloma. Amén. En forma de paloma. Amén. En forma de paloma, como paloma, que descendía ¿sobre quién? Sobre Jesús, el Espíritu. 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En quién estaba teniendo complacencia el Señor en este momento? En su Hijo. Amén. Le llama Hijo, su Hijo. Pero no lo llama por su nombre, sino por su Hijo. Porque yo, por ejemplo, tengo a mis hijos y yo a mis hijos: hey, hijo, hijo esto, hijo lo otro, hijo te amo, hijo ven para acá, hijo escúchame. Pero al momento de yo hacer un trabajo con algunos papeles, ya sea inscribirlo en el colegio, amén, o otras actividades que tenga que hacer, yo tengo que decir el nombre de mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Amén, yo tengo que decir el nombre de mi hijo. Amén, en este caso ya sabemos que el hijo se llama Jesús. Amén. Vamos a continuar. Marcos capítulo 9, versículos 7 y 8. Marcos capítulo 9, versículos 7 y 8. Esta escritura corresponde a la transfiguración. Amén. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Amén. ¿A quién hay que escuchar? Al Hijo amado del Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es Dios. Amén. Al Hijo amado del Padre hay que escucharlo. Amén. Este es mi Hijo amado, a él oí. 8. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie,
consigo sino a Jesús solo. ¿A quién vieron con Jesús? A nadie, a Jesús solo. Amén. Pero hay personas que dicen, mira, aquí hablaron los tres. Aquí habló Dios desde los cielos y Jesús estaba abajo. Amén. Habló uno solo, pero en el mismo momento hablando, tres no se escucharon. Amén. Sino que vieron a Jesús y la voz venía desde los cielos, el Padre. Amén. El Padre, Dios. Amén. Pero Dios no es un nombre. Amén. El Padre no es un nombre, es una condición. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 21 y 22. El bautismo de Jesús. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Amén. 22. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Amén. En forma corporal. Así lo recogen las Escrituras. Amén. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Una voz desde los cielos, tú eres mi hijo amado. Amén. Entonces ya nos queda claro que hijo no es un nombre. Todos conocemos que el nombre del hijo es Jesús. Amén. Y como él dio la orden de que se bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ya conocemos y nos queda súper claro que el nombre del Hijo es Jesús. Pero ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu? Esto nos falta para investigar. Amén. Vamos a continuar con las Escrituras. Lucas capítulo 9. Versículo 34 hasta el 36. Estas Escrituras corresponden a la transfiguración. Amén. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Amén. 36. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Cuando esta voz cesó, ¿cómo fue hallado Jesús? Solo. Amén. Solo. No había más nadie. Solo. Pero una voz habló. Amén. Mi hijo amado. El nombre del Hijo, el nombre del Hijo es Jesús, porque lo sabemos y lo vamos a ver en las Escrituras que el nombre del Hijo es Jesús. Pero ¿cuál es el nombre del Padre? Porque Padre no es un nombre, Padre es una condición. Al yo ser Padre me convierto en Padre, al yo tener hijos me convierto en Padre. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Porque yo para poder existir necesito tener un Espíritu que me dé vida, necesito la vida. Espíritu no es un nombre. Amén. Usted no va a ir a un lugar y va a decir, me llamo Espíritu. Amén. Porque le van a decir, sabemos que usted tiene un espíritu. Porque le vemos hablar. El Espíritu es el que testifica, es el que da testimonio, pero el Espíritu no es un nombre. Amén. Yo soy su padre. ¿Cuál es su nombre? Yo soy su padre. Padre no es nombre. Sabemos que es su hijo. Pero ¿cuál es su nombre, Padre? Nos falta por descubrir. Amén, de parte del Señor, cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Espíritu, porque el nombre del Hijo ya lo sabemos que es Jesús, y por las Escrituras también lo vamos a dejar por culminado, amén, por terminado, es decir, teniendo las pruebas de que sí, el Hijo se llama Jesús. Continuamos, ahora vamos a irnos a Hechos capítulo 7. Capítulo 7, versículos 55 y 56. Estas escrituras corresponden defensa y muerte de Esteban. Amén. Corresponden estos versículos a la defensa y a la muerte de Esteban. Amén. 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Amén. Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién moraba en Esteban? El Espíritu Santo. Amén.
puestos los ojos en el cielo. Amén. ¿Dónde estaban puestos los ojos de Esteban en el cielo? ¿Qué significa? Que su mirada estaba puesta en el Señor. Amén. Que él no tenía su mirada puesta en las cosas terrenales, sino que aún lo que él estaba pasando no lo hacía decir, ay, cómo estoy sufriendo, voy a renunciar a esto, sino que su mirada estaban puestas en el cielo. Amén. No importaba lo que él estaba padeciendo en esta tierra, su mirada seguía puesta en el Señor, aún a pesar de las circunstancias que en ese momento él estaba viviendo. Los ojos de él estaban puestos en el cielo, su mirada estaban puestos en el cielo, como nos enseña el Señor, que nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. Amén. No en las cosas que pasemos en esta tierra temporales. Amén. Como el Señor le dijo a Pedro. Amén. ¿Por qué no pones tu mirada en el cielo? Amén. En lo alto. Amén. A esto se refiere que sus ojos estaban puestos en el cielo. Amén. Vio la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Amén. La gloria de Dios, el Señor nos enseña. Amén. Vamos a ir conociendo quién es la gloria de Dios. Amén. Para el que no lo sepa. Amén. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. ¿Dónde estaba Jesús? A la diestra. ¿Qué significa estar a la diestra? ¿Al lado? No, porque dice su palabra, amén, que hay un trono. No hay tres tronos. Amén. El Padre, el Espíritu Santo y Jesús. No, a la diestra. ¿Qué significa? A la diestra significa el poder. Estaba en el poder, está gobernando. Amén. El 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Él veía los cielos abiertos, pues los cielos, el reino espiritual le era abierto a él. Amén. Y al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya sabemos que el Hijo es Jesús. Amén. Que está a la diestra de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo él vio al Hijo? A la diestra. Amén. Esto concuerda con el 55. A Jesús que estaba a la diestra. 56. El Hijo del Hombre que estaba a la diestra. Amén. Entonces, a la diestra yo he explicado que a la diestra no significa estar al lado, significa que está en el poder. Amén. Que está en su mano. Está en el poder. Amén. Porque Dios puso todo en manos del Hijo, de su Hijo amado. Amén. Y aquí entonces podemos ver que vio la gloria de Dios. Amén. Dice las Escrituras que Jesús, la imagen es la gloria de Dios. ¿A quién estaba viendo cuando se refería, cuando decía la gloria de Dios? Amén. A Jesús mismo estaba hablando. Amén. Y a Jesús que estaba a la diestra. Amén. A la diestra de Dios. Y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Y en el 56, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, que es el Hijo de Jesús. Amén. A la diestra de Dios, no al lado, a la diestra, en el poder de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que Esteban vio a Jesús. Amén. Hay personas que dicen, pues mira, ahí está. Vio a Jesús. Amén. Vio la gloria. Vio a la gloria de Dios. Vio la gloria. Vio a Jesús. Y a la diestra de Dios. Vio a Dios. Tres. Vio a tres. Vio a la gloria. Vio a Jesús. Y vio a la diestra de Dios. Tres. Ya son tres. Amén. Pero en el cielo solo hay un trono. No pudo haber visto tres sillas, tres tronos. Entonces, la gloria de Dios. Él es la imagen y la gloria de Dios. Jesús. Vio a Jesús. Amén. No se refiere a otra persona. A Jesús a la diestra de Dios. En el poder de Dios. Amén. ¿Y dónde está el poder de Dios? En el Espíritu. En el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Amén. A la diestra de Dios. Amén. En el poder, en el Espíritu de Dios. Amén. No es que hubieran tres. Él a quien estaba viendo en todo momento era a un solo. A Jesús. Amén. A Jesús. Amén. Vamos a continuar y vamos a seguir comprobando lo que es así. Amén. Ahora vamos a Hebreos. Vámonos a Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Amén. Estas escrituras corresponden, Dios ha hablado por su Hijo. Amén. El versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, amén, el Hijo, la gloria, amén, y la imagen misma de su sustancia, la imagen de Dios, amén, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Espíritu, el que habla, amén.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. ¿Dónde está sentado Jesús, el Hijo? A la diestra. Pero la diestra, ¿qué es? La mano que es el poder. Amén. En la majestad, en lo alto, en las alturas. Amén. No es que hayan tres, sino un solo, Jesús. Vamos a continuar. Ahora vamos a volver a Mateo. Ya le dije que aquí en este estudio de este día de hoy, el nombre del Señor, vamos a ir y vamos a volver de un lado a otro para poder asimilar todo. Amén. Para que no queden las cosas claras de parte del Señor. Mateo capítulo 1. Mateos capítulo 1, versículo 16 y 23. El 16. Esta escritura corresponde a genealogía de Jesucristo. El 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Quién nació aquí? Jesús. Pero Jesús es llamado el Cristo también. Amén. El Hijo. Amén. El Mesías. Amén. 23. Que corresponden al nacimiento de Jesucristo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Es Dios, Jesús es Dios con nosotros, el verbo hecho carne. Amén. Vamos a continuar. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 31. Esta escritura corresponde al anuncio del nacimiento de Juan. Amén. El 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo se llama el Cristo? Jesús. ¿Cómo se llama el Mesías? Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Amén. Entonces, bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Del Espíritu Santo. ¿Cómo es el nombre cómo se llama el Hijo? Hay que cumplir. El Hijo se llama Jesús, pero es que ahora nos falta descubrir cómo se llama el Padre y cómo se llama el Espíritu Santo, porque no es un nombre. Padre no es un nombre, sino una condición que yo al tener un hijo me convierto en padre. Amén. Espíritu no es un nombre, porque el Espíritu es el que da vida, es el que testifica, es el que habla. Amén. Vosotros me veis aquí hablar, ¿verdad? Mi espíritu está hablando. Esto es un cuerpo que tiene un espíritu y el espíritu está dando testimonio. Amén. Entonces, para cumplir esta misión de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay que investigar ahora cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Espíritu. Amén, porque el nombre del Hijo ya lo hemos confirmado, que es Jesús. Vamos a continuar. Lucas capítulo 2, versículos 11 y el 21. Esta escritura corresponde al nacimiento de Jesús. El 11 y el 21. Los ángeles y los pastores. El 11. Las escrituras corresponden. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es Cristo? El Señor. Amén. Por tanto, el nombre del Señor es Jesús. Amén. Porque Cristo es el Señor. Amén. O sea que Cristo tampoco es un nombre, sino que el nombre de Cristo es Jesús. El 21. Corresponden presentación de Jesús en el templo. 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Desde antes de ser concebido, le fue impuesto este nombre, Jesús. Entonces ya vemos como el Mesías, el Cristo, no es su nombre, amén, sino que su nombre es Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Amén. Pero claro, ahora para bautizar, sí, ya conocemos el nombre de Jesús.
del Hijo. El nombre del Hijo es Jesús. Vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Pero entonces estamos dejando fuera al Padre y al Espíritu Santo. Entonces tenemos que investigar su nombre para poderlo hacer correctamente. Amén. Son 3 nombres, son 3 personas. Padre es una persona, Hijo es una persona, Espíritu Santo es una persona. Vamos a ver si son 3 nombres o solo va a predominar uno. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Marcos. Marcos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17. Amén. Estas escrituras corresponden. Jesús comisiona a los apóstoles en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. ¿En nombre de quién se iba a echar demonio y se iba a hablar nueva lengua? En el nombre de el Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Entonces, ¿en el nombre de quién hay que bautizar? En el nombre de Jesús, pero es que falta el Padre y falta el Espíritu Santo. Amén. Así que todavía no estamos completos. Necesitamos saber cuál es su nombre, porque Hijo, porque Padre no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Amén. En mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora a Juan capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 42. Esta escritura corresponde en Jesús, el pan de vida. Amén. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Amén. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? ¿No es este Jesús el hijo de José? Amén. Ya vemos, amén, seguimos confirmando por las escrituras como hijo. Amén. Aquí como Jesús era conocido como el hijo de José, humanamente hablando, en el cuerpo. Amén. Pero no es este Jesús el hijo de José. Entonces, ¿el hijo cómo se llama? Jesús. Amén. Aquí vemos, amén, hijo de José, cuyo padre y madre. ¿Cómo se llamaba el nombre del padre terrenal de Jesús, terrenalmente hablando, en el sentido de que a José se le reconocía como padre aquí en las escrituras, no como otra cosa, amén? Porque Dios es el padre de Jesús, amén, espiritualmente, pero la gente, el pueblo, no iba a entender que Jesús venía del Espíritu Santo, amén. Así que le decían padre, el padre de Jesús era José, ellos hablando, ¿no? José, cuyo padre, ¿cómo se llamaba? José. Entonces el nombre del padre, ¿en quién se va a bautizar? No es José. Las escrituras no se refieren a José. Amén. ¿Cómo se llama el padre espiritual de Jesús? Vamos a continuar. Continuamos en Juan, capítulo 7, versículo 39. Amén. Capítulo 7, versículo 39. Estas escrituras corresponden a ríos de agua viva. Amén. En el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. ¿Qué recibimos nosotros? Lo que creemos en Él, el Espíritu, la vida. Amén. Pero ese Espíritu, amén, tiene un nombre. Continuamos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 19. Vamos a estar leyendo el 19, el 27 y el 39. Amén. El 8, 19. Correspondiente a Jesús, la luz del mundo. Amén. El 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí no me conocíais, también a mi Padre. Perdón.
Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Amén. ¿Qué le decía Jesús? Voy a repetir el 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocéis. Amén. ¿Qué Jesús le estaba diciendo? Que el Padre estaba en él. Si a él lo conocían, Jesús es la imagen, es la gloria de Dios. El Padre es Dios. Amén. Dios es espíritu. Amén. Aquí están los tres. Amén. A mí, si a mí me conocéis, a mis padres también, porque Él es la imagen de Dios. Yo soy Dios. Aquí estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar para tener las cosas claras. Versículo 27. Ahora me paso al versículo 27. Correspondiente a las Escrituras, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Amén. El Padre en Jesús. ¿Pero quién es el Padre? El Padre es Dios y Dios es Espíritu. Amén. Vamos a continuar. El Padre en Jesús. Amén. Pero ¿cómo se llama el Padre que está en Jesús? Ahora continuamos. Versículo 39. Corresponde, sois de vuestro padre al diablo, de vuestro padre el diablo. Estas escrituras. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Como ellos dijeron, como el Señor le dijo, si fuereis hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais. Amén. Entonces, aquí vemos que ellos eran hijos de Abraham. Pero ¿cómo se llamaba Abraham? Abraham. Entonces, padre, amén. Abraham estaba en condición de padre. Amén. Pero el padre, este padre, tenía un nombre. ¿Cuál era? Abraham. Jesús, el Padre de Jesús, que es Dios, que es el Espíritu, tiene un nombre. Continuamos. Juan, capítulo 9, versículo el 2 y el 3. 9, versículo 2 y 3. Estas escrituras corresponden. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo el 2 y el 3. Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Aquí vemos cómo cuando una persona tiene hijo, se convierte en padre. No es que pecó este ni sus padres. Amén. Cuando usted tiene hijo, se convierte en un padre. Y cuando un padre tiene hijo, ese hijo es hijo de su padre. Entonces no son nombres. Amén. Continuamos. Pero ¿qué sucede? Que el Padre está en Jesús. Y Dios es Espíritu. Y el Espíritu es Dios. Y el Espíritu es el Padre. Estamos llegando. Amén. Juan capítulo 10. Capítulo 10, versículo 29. Capítulo 10, versículo 29. Estas escrituras corresponden, los judíos rechazan a Jesús. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero el Padre estaba en Jesús. Él es la imagen, Él es la gloria de Dios, el Padre. Pero Dios es Espíritu. El Padre es el Espíritu. Amén. Continuamos. Seguimos en Juan 10, pero ahora el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué son Jesucristo y el Padre? Uno. ¿Quién es el Padre? El Padre es Dios. Dios es Espíritu. Amén. El Espíritu es Dios. Y yo y el Padre uno somos. O sea, no son dos. Hay muchas personas que dicen que son tres. Y hasta cuatro pueden decir. No. Uno. El Padre está en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Uno. El Padre, que es el Espíritu, que es Dios, estaba en Jesús. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Espíritu? Si está en Jesús. Vamos a continuar. Ya sabemos dónde está. En Jesús está. Ahí está la respuesta. 33, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén.
por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos reconocieron, amén, que Jesús le había dicho, cuando le dijo, uno somos, le había dicho, yo soy Dios. Ellos reconocieron, pero lo que no hicieron fue aceptar que Jesús mismo es Dios. Y estamos llegando. Entonces, si Jesús es Dios, ¿cómo se llama el Padre? Si Jesús es Dios, ¿cómo se llama el Espíritu? ¿Cómo se llama si Jesús es Dios? ¿Cómo se llama el Padre si Jesús es Dios? Estamos llegando. Dios es Espíritu. El Espíritu es Dios. Dios es el Padre. Entonces, ¿cómo se llama? Si estaba en Jesús, uno somos. Y lo quisieron apedrear porque decía que blasfemaba. Porque él siendo hombre se hacía Dios. Si Jesús es Dios y Dios es Espíritu y Dios es el Padre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Espíritu es Jesús. Porque uno somos. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Uno somos. Vamos a continuar. Voy a continuar al 38. Versículo 38. Mas si las hago aún no me creáis a mí, crea las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero ¿quién es el Padre? El Padre es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Y dónde estaba? En mí. Uno somos. Entonces, el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo, que usted lo tiene claro, es Jesús. El nombre del Espíritu es Jesús, que usted no lo tenía claro. Amén. Bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos el nombre. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. Uno somos. Amén. 38. Y para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo el Padre estaba en Jesús? Dios, Jesús siendo Dios. Entonces no es que hayan tres Jesús. Porque ahora usted pueden pensar, pues mira, ya está, ya sabemos el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Son tres Jesús. No, no son tres Jesús. Es un solo Jesús. Amén. Igual que usted, eso es una sola persona. Amén. Es un solo Jesús. Amén. No son tres. Dios es Jesús. Dios es el Padre. Dios es el Espíritu. Amén. Él mismo es Dios, un Dios completo. Amén. El cuerpo sin espíritu está muerto. Por tanto, el cuerpo de Jesús estaba usando un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. Amén. Pero es que el Espíritu Santo es Dios, sí. Es que Jesús es Dios. Él es la imagen, es la gloria de Dios. Amén. Quien me habitó a mí, habitó el Padre. ¿No creéis que el Padre es en mí y yo en el Padre? El Padre y yo uno somos. Es Jesús. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Pero voy a dejarlo aquí en esta primera parte. Vamos a dejarlo aquí en esta primera parte y ahora regresamos con la segunda parte. El nombre del Señor. Amén. En esta primera parte ya nos ha quedado revelado cuál es el nombre del Señor. Amén. Cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Espíritu. Es Jesús, pero no son tres Jesús. Amén. Porque son un solo. Ahora regresamos con la segunda parte. Venga, hasta ahora.